Bien, ok, perfecto. Muy bien, hay que estar muy atentos a lo que dice. Bueno, pues, de entrada cuando se debería prender el suelo. Sí, esa es. Cuando platicamos con el doctor Bautista sobre esta iniciativa de conmemorar el Día Mundial del Suelo, pues nos hacía el encargo. ¿Con cuál puedo avanzar con resaltar, dijéramos, la importancia que tiene, no solamente desde la parte científica, sino un poco más amplio el asunto de hacer una reflexión desde la sociedad misma sobre la importancia que tienen los suelos. Un recurso, lo platicaba con algunos colegas, subestimado en su importancia porque solamente se ha, dijéramos, valorado desde ciertas funciones, es decir, los agrónomos lo valoramos porque ahí cultivamos, los ingenieros civiles porque ahí se puede construir, pero esto requiere obviamente una visión amplia, es decir, no solamente sirve para sembrar, y aunque yo me dedique a sembrar, tengo que procurar el cuidado de todas sus funciones, ¿sí? La degradación en una sola acción va a repercutir en todas las funciones ambientales que tiene. Y en ese sentido, pues me toca un poquito hablar de la labranza de conservación y qué importancia tiene en el cuidado de un recurso. Y aquí quiero pues iniciar si me haces el favor, por favor. Pues haciendo una reflexión, que esto es un concepto bastante trillado entre los edafólogos, pero que no, de alguna manera no ha permeado más allá, dijéramos, de la gente que no es edafólogo. Es decir, el recurso suelo es un recurso no renovable, y si nosotros nos remitimos dijéramos, a las características y distinciones entre un recurso renovable y no renovable, pues el suelo se puede renovar, pero no a escala humana. Pues ese es un recurso no renovable. Le lleva a la naturaleza muchos miles o millones de años formar suelo, ¿sí? En algunos casos, 1 centímetro de suelo puede llevarse varias decenas de años o cientos de años. Sin embargo, su degradación ocurre en un lapso de tiempo muy corto. Y hay algunos ejemplos. Cuando hablamos de problemas de degradación, hay algunos que solamente le llevan instantes para poderse degradar. Y un ejemplo que pongo, que nosotros tenemos, dijéramos, ahí en Tabasco de manera muy cotidiana, pues son los derrames de petróleo. Un derrame de petróleo implica una alteración a las propiedades físicas, químicas, biológicas del suelo, que en solamente un momento perdemos el suelo. Y no perdemos la superficie, perdemos sus funciones. Entonces, desde ese momento ya no tenemos suelo, ¿sí? Y recuperarlo requiere de muchas acciones que nos llevan grandes cantidades de esfuerzo, recursos, y por lo tanto es así que nosotros tenemos que definir el suelo como un recurso no renovable. Penosamente hay que decir, ¿verdad?, de que a nivel mundial cerca del 75% de la superficie ya está alterada, con severos, o sea, con niveles muy graves de degradación, ¿sí? Y en donde, pues sí se ha visualizado quizás como problema número 1 la erosión, pero que son muchas las manifestaciones de degradación de suelo, ¿verdad? Entonces ahí definimos que la degradación es cualquier, ¿verdad?, cualquier cambio negativo que tiene el suelo para poder funcionar como un ecosistema, ¿verdad? Y entonces ahí, pues tenemos que observar al suelo como un ecosistema vivo, en donde no solamente, y aquí quiero yo un poquito regresarme a la reflexión inicial, en donde solamente nos interesa la pequeña partecita para lo que nosotros ocupamos el suelo. Pero si ustedes pueden ver, esta es una imagen que publicó la FAO en el 2015, en donde precisamente nos ayuda a entender toda la gama de funciones muy importantes que tiene el suelo, pues para la vida en el planeta,
¿sí? Y eso también obviamente nos lleva a tener que reflexionar un poquito sobre la amplitud de las visiones y el análisis que tenemos que hacer para el suelo. Por el tema que me toca a mí abordar, yo solamente me voy a, dijéramos, a encaminar un poco a una de las funciones, ¿sí? ¿Por qué? Pues obviamente por el tema que quiero compartir con ustedes, ¿sí? Y bueno, desde el punto de vista pues agrícola, son muchas las causas que pueden llevarnos a perder suelo. Y insisto, perder suelo no es perder, no es hacer un hoyo o una carga, es perder las funciones ecosistémicas que tiene el suelo. Entonces, en la zona sur de México, uno de los problemas, y digo México en general, la deforestación es uno de los grandes problemas que nos han llevado a perder el suelo. Justo la semana pasada, en una reunión, pues comentábamos, ¿no?, de que Tabasco, y bueno, compartimos la situación con el vecino estado de Chiapas, son los estados que tienen más bajas tasas de deforestación. Pues es que ya no hay nada que deforestar, ¿sí? Tenemos cerca de solamente entre 3 y 4% de la vegetación que se tuvo hace 50 años. Pues prácticamente son amplias zonas deforestadas a causa obviamente de la ampliación de la frontera agrícola, ¿sí? Perdemos también el suelo cuando agotamos sus nutrientes, y hay muchos ejemplos. Justamente el día de ayer hablaba de un sistema, que es el sistema de caña de azúcar, en donde después de 10 años, prácticamente el cultivo se hace totalmente dependiente a fuentes externas, fertilización. Si nosotros no fertilizamos después de 10 años, prácticamente la producción es muy baja, a niveles que prácticamente no hacen rentable la actividad. Ya no digamos, por ejemplo, la ganaderización que hubo en la zona sur de México, en donde los problemas de degradación de tipo físico, particularmente compactación, son muy severos, ¿verdad? El riego, con todas sus implicaciones que tiene sobre la salinidad del suelo, particularmente en la zona centro y norte del país, ¿verdad? La expansión urbana, ¿sí? La contaminación, la minería, y obviamente identificamos como problema número 1 de erosión, ¿verdad? Entonces, aquí esta parte de la frase que yo coloco ahí es que, bueno, pues la famosísima revolución verde, ¿no?, de la década de los 40 a los 50, que prácticamente aceleró todo este proceso, ¿sí? Y sin llegar, dijéramos, a un cuestionamiento tan, digo, no vamos a juzgar, en su momento este movimiento generó grandes beneficios, pero no se visualizaron los efectos que tenía sobre un recurso particularmente tan frágil como es el suelo, al punto que hoy por hoy prácticamente tenemos gran parte del territorio casi inservible, ¿sí? La que sigue. Entonces, ¿qué hacemos ante situaciones como esta? Entonces, la FAO propone 3 niveles de acción. Primeramente es la prevención, la mitigación o la rehabilitación. Entiendo que la prevención se da en aquellos espacios en donde todavía los niveles de degradación son incipientes y que podemos de alguna manera poder protegerlos, ¿verdad? En la mitigación, pues obviamente es una serie de acciones que nos ayudan a disminuir el efecto de la degradación, y en el caso de la rehabilitación, pues obviamente ya obedece a acciones que nos ayuden de alguna forma a recuperar, ¿sí? En algunos casos, niveles muy severos que ya llegan, dijéramos, a conceptos como desertización, en donde prácticamente la vegetación es cero, y rehabilitarlos es un problema mayúsculo. ¿Por qué? Porque se requieren grandes cantidades de dinero y de insumos externos, ¿sí? Y entonces aparece este concepto, ¿no? Es un concepto que está muy recurrente actualmente, ¿verdad?, que es el término de resiliencia. En el caso de los suelos, de manera natural, los suelos tienen una capacidad de poderse autorregular, ¿sí? Los suelos tienen esa capacidad de poder retornar a sus niveles de fertilidad nativos
siempre y cuando tengan las condiciones para hacerlo. Entonces, el concepto de resiliencia es aquel, por ejemplo, es un término que se da para indicar la capacidad que tienen estos ecosistemas, aquí incluimos desde luego el suelo, para absorber los niveles de intervención que reciben, sin que se lleguen a alterar de manera importante tanto su estructura como su funcionamiento, e inclusive para regresar de manera natural a sus condiciones originales. Es un concepto, por ejemplo, en edafología, la capacidad tampón que tiene el suelo de poder recuperarse, ¿no? Entonces, en ese concepto aparece pues esto de lo que realmente es el meollo del asunto, que son los diferentes tipos de labranza. Hablamos un poquito de la labranza de conservación, y eso en automático nos lleva a hablar de otros tipos de labranza. Primeramente, la labranza mecanizada, que es una manera de preparar la tierra para la siembra, en la cual prácticamente se fincó la preparación de muchas generaciones de agrónomos, en donde si no hay un tractor de por medio haciendo una actividad específica, en este caso que es la remoción del suelo, pues no se puede sembrar. O sea, le quitas un tractor a un agrónomo y lo dejas, haz de cuenta, sin brazos, ¿sí? Y sin embargo, este concepto de labranza de conservación no es un concepto nuevo, ya tiene varias décadas que apareció en diferentes partes del mundo, ha ido avanzando, ha ido permeando, y nos lleva un poquito a pensar que si el problema es la remoción del suelo con todos sus efectos que tiene, pues entonces tendríamos que pensar si es necesaria primero, y no solamente necesario, sino que tanto te afecta remover la capa arable. No está el doctor Bautista, no le gusta que mencionemos ese término, pero bueno, sí, la capa arable, que es la capa en donde se soportan, dijéramos, las plantas. Entonces, la labranza de conservación, se han acuñado dos conceptos, que es la labranza mínima y la labranza cero, o cero labranza en algunos casos, ¿no? Y ahí aparecen dos imágenes, en las dos imágenes aparece un tractor. Entonces el punto aquí es que la diferencia no la hace el tractor, no es el uso de la maquinaria, sino es la actividad que se hace con la maquinaria. Entonces, en la primera imagen, la parte de arriba, vemos a un tractor mecanizando el suelo, arándolo. Allá para la zona sur de México se utiliza mucho el término de barbecho, que no es el mismo barbecho del que habla luego Héctor. Barbecho es sinónimo de arado, ¿sí? Es voltear la capa superficial, y el concepto que se tenía era primero porque al remover el suelo, invertirlo, exponen las raíces al sol, y eso genera que haya, dijéramos, la muerte tanto de malas hierbas como también de organismos dañinos, ¿sí? Y la otra era la posibilidad de acelerar los procesos de mineralización y poner a disposición muchos nutrientes para el cultivo. Y eso nos lleva un poquito a la reflexión. Es cierto, cuando nosotros hacemos esa inversión de la superficie, hay una ruptura de la estructura, de la cual voy a detallar más a fondo, que acelera los procesos de descomposición de la materia orgánica. Y hay una gran explosión, así lo digo, una explosión de nutrientes que ayudan al cultivo durante los primeros años. Pero ¿qué pasa después de 3-4 ciclos de cosecha? La producción pues se viene a menos, ¿sí? Entonces aquí la diferencia no es usar el tractor, es qué tanto perturbamos la superficie del suelo o el suelo agrícola, ¿sí? Entonces eso es lo que marca la diferencia. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la labranza convencional? Pues de entrada, nosotros rompemos la estructura del suelo, y la estructura es la manera en la cual se protege la materia orgánica de los organismos que la pueden degradar o mineralizar, de tal suerte entonces que la estructura se convierte en la protección que permite que haya una liberación de nutrientes, pero que ésta se vaya haciendo de manera gradual. Si nosotros rompemos la estructura, exponemos esa materia orgánica a un proceso acelerado de descomposición que nos va a permitir contar con nutrientes al principio, pero el proceso de agotamiento va a ser muy rápido, ¿sí? La otra es que una vez que nosotros removemos eso, porque no solamente es arar la tierra, sino luego se pasan 2-3 pasos de rastra que dejan el suelo polvoriento. Viene un reacomodo que me va a afectar la porosidad.
Y eso es algo importante porque hasta los mismos productores se pueden percatar de esa situación. Gente que dice, yo no voy a arar. ¿Por qué? Porque luego se compacta el suelo. Y es cierto, o sea, hacemos polvo en la estructura y en el reacomodo hay un sellamiento de la continuidad de los poros y eso va a reducir mucho las capacidades de infiltración. Y con eso, pues obviamente se van a venir problemas de erosión hídrica, problemas de erosión eólica, compactación, pérdida de nutrientes y obviamente vamos a modificar toda la biota edáfica. Entonces, la labranza de conservación surge precisamente como una alternativa, ¿verdad?, para reducir esos niveles de perturbación. Aparece en la década de los 70, fue impulsada particularmente en América del Norte, Estados Unidos, en América del Sur, en Brasil, en Argentina, Paraguay, y en donde prácticamente es reducir la remoción. Hay ejemplos muy puntuales, por ejemplo, para establecer una huerta de un frutal, en donde solamente requieres, a lo mejor sí, remover el suelo para que haya un buen anclaje de raíces en el sitio donde vas a poner el árbol. Pues no, había que pasarle el tractor a toda la superficie para poder ocupar esos espacios, ¿sí? Entonces, el principio de la labranza de conservación es solamente remover lo que se requiera remover, ¿sí? Porque obviamente, por ejemplo, cuando utilizamos preparar una cama de siembra para algunas semillas que requieren tener una pequeña cubierta y poder emerger, bueno, solamente la superficie, ¿verdad? Entonces, mantener residuos, esto es algo muy importante. Es decir, la labranza de conservación es un paquete en donde no solamente implica no perturbar el suelo, no removerlo, sino además otro tipo de acciones. Entre ellos, pues mantener los residuos que son fuente de materia orgánica, ¿sí? Es tecnología de bajo impacto, lo que ha llevado en algunos casos a modificar los prototipos de máquinas, ¿sí? Uno de los efectos dañinos de la labranza de conservación es que eran verdaderas máquinas enormes que tienen un efecto sobre la compactación muy importante. Entonces, el tener una máquina más ligera con un diseño de ruedas distintas, a lo mejor me permite hacer labranza de conservación sin necesidad de prescindir de las máquinas, ¿no? Que pues son, dijéramos, adelantos tecnológicos, ¿sí? Y laborear solamente lo que se necesita, se reducen los costos y esta es una práctica agroecológica, es decir, amigable con el ambiente, dijeran los políticos. ¿Sí? Los beneficios son muchos, entonces ahí los menciono muy rápidamente, me ayudan a mantener la estructura, la porosidad, se reduce la compactación, se reduce la erosión, se mantiene la materia orgánica, se convierte aquí el suelo como un aliado excelente para la conservación del carbono, que es un tema bastante recurrente que se abordará en el simposio, restaurar la biota del suelo, mantener nutrientes por más tiempo, reducir los índices de contaminación de agua y de suelo, un mejor abasto del acuífero al mejorar la infiltración y menor utilización de combustibles, es decir, una gran cantidad de beneficios. Y muchas veces, pues aunque pareciera difícil de creer, todavía no es una práctica que haya permeado. O sea, se sigue utilizando la labranza convencional como primera opción, ¿sí? Los beneficios para el agricultor aquí los podemos también ver, ¿verdad? Reducir el trabajo, el tiempo, la energía, el desgaste de tractores, es una producción más estable, mejorar el tránsito, ¿sí? Las cosechas aumentan gradualmente, ¿verdad? Se elevan las ganancias. Esta es una información de FAO, ¿sí? Para el ambiente, pues también ya mencionamos muchos, ¿verdad? ¿Sí? Mejor calidad de agua, mejor calidad de suelos, mejores condiciones, y se refuerza sobre todo la seguridad alimentaria, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos, o sea, solamente me remití a dos indicadores, aunque la fertilidad del suelo tendríamos que analizarla con una mayor cantidad de indicadores, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, mejoramos los contenidos de materia orgánica y mejoramos la densidad aparente, que es una medida indirecta, ¿verdad?, del grado de compactación. Este es un ejemplo, solamente por cuestiones de tiempo lo señalamos ahí, pero estos ejemplos nos ayudan a entender cómo la labranza de conservación me puede ayudar a mejorar estas características del suelo, ¿sí? A nivel internacional,
A principios de este milenio eran 45 millones más o menos, donde se utiliza mayormente pues, en Estados Unidos, en América del Sur, que es desde donde inició este movimiento. Pero hoy por hoy, la labranza de conservación es una práctica que ha llegado hasta a países de Asia, países de África particularmente, ¿sí? Y en México también se ha trabajado esta parte, sobre todo en el diseño de nuevos prototipos de máquinas, en adaptaciones de paquetes tecnológicos específicamente para este tipo de labranza, ¿sí? Y yo termino con una reflexión, ¿verdad?, en la cual señalamos, ¿verdad?, que pues, hay que cuidar el suelo, ¿no? Es un recurso no renovable, que nos estamos, como dicen, agotando, y pues no cumplimos con esa gran misión de tener que heredar a nuestras futuras generaciones recursos en cantidad y calidad. Es una reflexión de un proverbio indio y estoy a sus órdenes. Muchas gracias.